Ecuaciones diferenciales. Introducción. Muchos problemas de física y de mecánica consisten en buscar funciones de una o varias variables numéricas, cuyas derivadas verifiquen ciertas relaciones. Por ejemplo, la segunda ley de Newton. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que relaciona una o más funciones, variable dependiente, su variable o variables, variable independiente y sus derivadas. Clasificación. Las ecuaciones diferenciales las podemos clasificar según el tipo, el orden y la linealidad. Según el tipo, las podemos clasificar en ordinarias, donde la función incógnita es de una variable, o parciales, que contienen funciones de varias variables con sus derivadas parciales. Según el orden. Definición de orden. El orden de una ecuación diferencial, ordinaria o en derivadas parciales, es el de la derivada de mayor orden en la ecuación. Ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden. Derivada segunda de y más 5 por derivada primera menos 4y igual e elevado a la x. Asunto. Según la linealidad o no linealidad. Se dice que una ecuación diferencial es lineal cuando es de la forma a sub n de x por la derivada enésima de y más a sub n menos 1 de x derivada por derivada enésima menos 1 de y más, así seguimos sucesivamente, por ejemplo, a sub 2 de x derivada segunda de y más a sub 1 de x por derivada primera de y más a sub 0 de x por y igual g de x. Si no es posible expresar la ecuación diferencial de la forma anterior, decimos que es una ecuación no lineal. Por ejemplo, derivada primera de y más logaritmo de x más y igual x al cuadrado. Solución de una ecuación diferencial. Se dice que una función f de x definida en un intervalo y es solución de una ecuación diferencial en el intervalo si se sustituye en dicha ecuación la reduce a una identidad. Generalmente se busca que la función tenga como dominio el intervalo más amplio posible. Johann Bernoulli. Él trabajó en 1696 en el problema de la braquistocrona y desafió a colegas a resolverlo por medio de ecuaciones diferenciales. Jacob Bernoulli y Gottfried Leibniz fueron los que encontraron el método de transformación de una ecuación diferencial no lineal a una ecuación diferencial lineal. En esta parte nos vamos a encargar de las ecuaciones de Bernoulli. ¿Bien? Una ecuación de la siguiente forma recibe el nombre de ecuación de Bernoulli y tiene ciertas condiciones. Ellas son que tanto p de x como q de x son funciones reales continuas en un intervalo y contenido a los reales. Y el exponente n, bien, también pertenece a los reales. Si nosotros observamos esa ecuación, vemos que tenemos que estudiar su linealidad. Y esa linealidad va a depender de nuestro exponente n. Por lo tanto, vamos a ir considerando casos respecto a nuestro exponente n. Veamos el primer caso. ¿Bien? Cuando n vale 0, ¿bien? Si nosotros suplantamos n por 0 en la primera ecuación, obtenemos y' más p de x por y igual q de x. ¿Bien? Y en ese caso estamos con una ecuación lineal que la podemos resolver con un factor integrante adecuado. Veamos al segundo caso. ¿Bien? Cuando n vale 1. Volvemos a suplantar en nuestra ecuación 1 y obtenemos y' más p de x por y igual q de x por y. ¿Bien? Tendríamos que agrupar p de x por y con q de x por y. ¿Bien? Obtendríamos y' más paréntesis p de x menos q de x, sacamos el factor común, y igual 0. Que otra vez tenemos una ecuación lineal. Vamos al tercer caso, donde nuestro n exponente de la 1 no sea
ni 0 ni 1. ¿Bien? Tercer caso. N distinto entonces de 0 y N distinto de 1. Bien. Para poder resolver en este caso, bien, la ecuación, o sea, transformarla en una ecuación lineal, diferencial lineal, nos vamos a basar en un aporte que hicieron, bien, Leibniz en 1693 y Jacob Bernoulli en 1697. El aporte que ellos hicieron fue un cambio de variable. ¿Bien? Ellos utilizaron el siguiente cambio de variable. Por este cambio de variable, ellos llegaron a una ecuación lineal. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando para ver si llegamos a eso. Vamos a empezar, ¿bien?, despejando la y. ¿Bien? Para eso vamos a elevar a ambos miembros de la igualdad por el siguiente exponente. ¿Bien? Exponente que, como vemos, como n es distinto de 1, es un exponente real. No tenemos problema para poder elevar ambos miembros. Obtenemos que b elevado es igual de esta manera. Vamos a cambiar el orden de los miembros de la igualdad, y igual b elevado 1 sobre 1 menos y. Bien. O sea que logramos despejar y. Muy bien. A esta ecuación le ponemos la vamos a volver a usar a. Bien. Procederemos ahora a derivar esta ecuación. La vamos a derivar aplicando la regla de la cadena. Vamos a obtener y' igual 1 menos n, b 1 menos n menos 1, ¿bien?, por b'. Realizando operaciones llegamos, bien, con los exponentes en este caso, y' es igual sobre 1 menos n, b n sobre 1 menos n por b'. Vamos a enmarcar la ecuación y ponerle b porque la vamos a utilizar. ¿Bien? Bueno, ahora que logramos despejar y tenemos su derivada, vamos a volver a la ecuación 1, donde vamos a sustituir cada uno de estos n. Vamos a obtener 1 menos n, ¿bien?, b n 1 menos n por b' más p de x. Bien, tenemos despejado acá y b 1 menos n igual q de x. Bien, b 1 menos n elevado a la n. Bien, vamos a trabajar con esta ecuación. Para ello, la vamos a multiplicar por el siguiente factor cada término de la igualdad. Bien, 1 menos n, bien, b n 1 menos n. Bien. Procedemos con esto. Bien. Entonces, tenemos 1 menos n. Bien. Bueno, los términos de este factor los voy a ir poniendo en otro color para que se visualice. Bien. Así que bien, tenemos lo siguiente. Bien. Ahora vamos a este factor por b' más p de x, bien, por 1 menos n, bien, b 1 sobre 1 menos n, bien, por b menos n, 1 sobre n, bien, igual q de x, bien, por 1 menos n, b n sobre 1 menos n, bien, por b menos n sobre 1 menos n. Bien. Observando, tenemos que la multiplicación de estos factores me da 1. Bien, acá obtenemos b a la 0, que es 1. Bien, y acá tenemos b a la 1. Acá obtenemos b a la 0, que es 1. Bien. Así que, observando este primer término, nos queda b', en el segundo término p de x 1 y b1, y en este nos queda lo siguiente. Vamos a transcribir
lo que nos quedó. ¿Bien? B' más P de X, 1 menos N por B igual Q de X por 1 menos N. Estamos frente a una ecuación lineal, ¿bien?, que la podemos resolver con un factor integrante adecuado. Recordemos que nosotros habíamos despejado la y, o sea que luego que resolvamos esta ecuación, podemos venir a este término b cuadrado a y obtener. Bueno, entonces vamos a ver en un ejemplo concreto cómo transformar una ecuación diferencial de Bernoulli en una ecuación diferencial lineal. El ejemplo es el siguiente, tenemos x por y' menos y igual x a la 2 dividido y a la 2. Vamos a darle la forma de la ecuación de Bernoulli a esa ecuación. Lo primero que vamos a hacer es escribir x a la 2 sobre y a la 2 como x a la 2 por y a la menos 2. Luego necesitamos que esta primera expresión sea simplemente y', así que vamos a multiplicar por el inverso de x. Aquí simplemente indicamos que x tiene que ser distinto de 0, porque está en el denominador la x. Bueno, entonces multiplicando toda la ecuación por 1 sobre x nos queda y' menos 1 sobre x por y es igual x por y a la menos 2. Aquí vamos a identificar p de x, q de x y n. N vale menos 2 porque es el exponente con la que queda elevado hasta ahí. P de x es la expresión que quede multiplicando ahí. Y q de x la expresión que quede multiplicando, en este caso, a y a la menos 2. Aquí viene el paso fundamental, que es el cambio de variable. Definimos una nueva variable b, en este caso podría ser cualquier letra, igual y elevado a la 1 menos n. Como n vale menos 2, entonces vamos a decir que b es igual a i a la 3. También podemos escribir el cambio de variable de esta manera diciendo que b elevado a la 1/3 es igual a i. Escribirlo de esta manera lo que luego nos va a permitir deshacer el cambio de variable. Bien, entonces utilizamos el resultado anterior que decía que podíamos escribir esta nueva ecuación que es b' más p de x por b por 1 menos n es igual a q de x por 1 menos n. Sustituimos, entonces nos queda b' más p de x, vimos aquí, identificamos que p de x era menos 1 sobre x, así que simplemente lo sustituimos, por b por 1 menos n, o sea 1 menos menos 2, es igual a q de x, que es x, multiplicado nuevamente por 1 menos 1 menos 2. Vamos a simplificar un poco esto para dar una forma más agradable. Entonces nos queda b', 1 menos menos 2 nos da 3. Entonces toda esta expresión la podemos escribir un poco más sencilla, menos 3 sobre x por b es igual, y nuevamente esto vale 3, así que nos queda 3x. Y esto es una ecuación diferencial lineal. Podemos resolverla, por ejemplo, aplicando el método del factor integrante. Y bueno, luego recordemos que tenemos que deshacer el cambio de variable con lo que habíamos indicado aquí arriba, y ahí vamos a resolver finalmente la ecuación diferencial de Bernoulli. Ecuaciones de Riccati. La ecuación de Riccati es una ecuación diferencial ordinaria no lineal de primer orden, inventada y desarrollada en el siglo XVIII por el matemático italiano Jacopo Francesco Riccati con el fin de analizar la hidrodinámica. En 1724 publicó una investigación multilateral de la ecuación llamada, por iniciativa de D'Alembert, ecuación de Riccati. Veamos ahora las ecuaciones de Riccati. Son aquellas de la forma y' igual alfa de x y al cuadrado más beta de x y más gamma de x, con alfa, beta y gamma continuas en un intervalo real. Para estas ecuaciones, si gamma es la función nula, podríamos decir que la ecuación que tengo, la ecuación diferencial, va a ser una ecuación de Bernoulli. Y ya sabríamos cómo resolverla. Ahora veamos dos métodos para poder resolverla. Comencemos ahora con el primer método para hallar una solución de una ecuación de Riccati. Para ello vamos a necesitar una solución particular, que le vamos a llamar phi.
y nuestras soluciones van a tener la forma y igual phi de x más u de x, que va a ser nuestra función que queremos hallar. Entonces, la y' va a ser igual a phi de x, phi' de x más u' de x. Al sustituirlo en la ecuación original de la ecuación de Riccati, obtenemos phi' más u' igual a alfa de x por phi más u al cuadrado más beta de x por phi más u más gamma de x. Al desarrollar el cuadrado, obtenemos lo que está acá, ¿sí? Como phi es una solución particular, entonces nosotros la vamos a poder sustituir en esta igualdad y obtenemos acá lo siguiente, que phi' es igual a alfa de x phi al cuadrado más beta de x phi más gamma de x. ¿Qué sucede después? Vamos a sustituir este resultado que tenemos acá en la ecuación que está acá. Obteniendo u' igual a alfa de x u al cuadrado más 2 alfa de x phi u más beta de xu. Reorganizando, vemos que nos queda una ecuación que es de Bernoulli. La cual vimos cómo era su resolución. Veamos ahora un segundo método para resolver las ecuaciones de Riccati. Vamos a ver que este método es muy similar, su resolución, al anterior. Nos vamos a tomar también a phi como solución particular y va a tener la forma ahora phi de x más u a la menos 1. Entonces, y' va a ser igual a phi' de x menos u a la menos 2 u'. Al sustituir en la ecuación original, obtenemos que phi' menos u a la menos 2 u' es igual a alfa de x por phi más u a la menos 1 al cuadrado más beta de x phi más u a la menos 1 más gamma de x. Al desarrollar el cuadrado vamos a obtener lo siguiente, lo que nos queda acá enmarcado. Al igual que en el anterior, nos tomamos a phi, que es una solución particular, entonces la vamos a poder sustituir en la ecuación original, obteniendo que phi' es igual a alfa de x phi al cuadrado más beta de x phi más gamma de x. Este resultado, nosotros lo que vamos a hacer es sustituirlo en la ecuación que quedó enmarcada, quedándonos menos u a la menos 2 u' igual alfa de x u a la menos 2 más 2 alfa de x más phi u a la menos 1 más beta de x u a la menos 1. Transponiendo términos y multiplicando luego por menos u al cuadrado, obtenemos esta ecuación. U' más 2 alfa de x phi más beta de x, todo eso por u, igual a menos alfa de x, que es una ecuación lineal de primer orden. Resolver entonces una ecuación diferencial de Riccati. El ejemplo nos dice que la ecuación es y' es igual a 1 sobre x cuadrado por y cuadrado más 1 sobre x por y menos 1. Necesitamos una solución particular, en este caso nos dicen que la solución particular phi de x es igual a x. Y aquí vamos a identificar en la ecuación alfa de x, que es la expresión que esté multiplicando a y cuadrado, en este caso 1 sobre x cuadrado. Beta de x, la expresión que esté multiplicando a y, en este caso 1 sobre x. Y gamma de x, la expresión que sea independiente de y, en este caso menos 1.
Entonces resolveremos la ecuación diferencial de Riccati. Tenemos dos maneras de plantearlo. En una primera manera se plantea que la solución de la ecuación, o sea, I, es igual a la suma de la solución particular, phi, más una función u. Bien, esta función u se puede hallar resolviendo esta ecuación. Por lo visto anteriormente, u' menos 2 alfa de x por phi de x más beta de x por u es igual a alfa de x por u cuadrado. Simplemente sustituimos, tenemos u' menos 2 por alfa de x dijimos que era 1 sobre x cuadrado, por phi de x, que es la solución particular, en este caso x, más beta de x, en este caso 1 sobre x, multiplicado por u, esto va a ser igual a alfa de x nuevamente, 1 sobre x cuadrado por u al cuadrado. Simplemente vamos a simplificar lo que está dentro del paréntesis. Aquí observemos que podemos cancelar x con una de las x del denominador. Conclusión, esto nos queda 2 sobre x. Le sumamos 1 sobre x y nos queda 3 sobre x. Así que pasando en limpio, la ecuación que nos queda planteada, que deberemos resolver, es u' menos 3 sobre x por u es igual a 1 sobre x por u cuadrado. ¿Qué es esta ecuación? Es una ecuación diferencial de Bernoulli. Tendremos que resolverla y después, para hallar la solución de la ecuación diferencial de Riccati, vamos a hacer esta suma, ¿no? La solución particular x sumado con la función u, y ahí obtendremos de una manera la solución de la ecuación de Riccati. ¿Cuál es la otra manera de resolverlo? Bueno, plantear algo similar. Tenemos que y es igual a la solución particular más la inversa de una función u, y en este caso nuevamente usamos el resultado anterior. Tenemos que u' más 2 alfa de x phi de x más beta de x por u es igual a menos alfa de x. Bien, aquí observemos que al sustituir prácticamente nos queda algo muy parecido. Lo que está dentro del paréntesis es lo mismo que teníamos antes, por lo tanto ya sabemos que esto nos da 3 sobre x. Así que simplemente nos queda planteada una ecuación diferencial lineal, en este caso, que es u' más 3 sobre x por u es igual a menos 1 sobre x cuadrado. Habrá que resolver esta ecuación, hallar u, y luego simplemente hacer la suma de la solución particular x con la inversa de esta función u que hallemos, y ahí obtendremos la solución de la ecuación diferencial de Riccati.